Bueno, hay muchos mitos, leyendas, historias más o menos ciertas que hablan de cosas extrañas vistas en el cielo o de seres alienígenas venidos de otros planetas a la Tierra. Fue en 1947 cuando por primera vez alguien habló de que había visto un ovni. A esto le siguieron los aterrizajes, supuestos aterrizajes de presuntas naves o las visitas de sus tripulantes, pero la opinión más extendida entre los científicos es que tras los platillos volantes no hay nada nuevo o desconocido para la ciencia. De este tema se va a hablar hoy en Bilbao en unas conferencias que repasarán los primeros 6 decenios de historia de este llamado fenómeno ovni. Y vamos a hablar con alguien que se ocupa de este fenómeno desde hace tiempo. Luis Alfonso Gámez, buenos días. Hola, buenos días. Tengo usted ya muchos años estudiando el fenómeno ovni como periodista también del Correo. Sí. ¿Usted qué opina sobre esto? ¿Existen? ¿No existen? ¿Está todo en nuestra imaginación? ¿Es toda una barbaridad? Bueno, ovni hablado como referido a objeto volante no identificado existe. Todo aquello que uno ve en el cielo y no sabe identificar es un ovni. Si yo no sé identificar un avión que viene de frente, es un ovni. Otra cosa es platillo volante, otra cosa es nave extraterrestre. Como bien has dicho, Vicente, los platillos volantes aparecieron en junio del 47, los primeros. Y ya la primera observación no se corresponde a la forma de un platillo volante. Los platillos volantes en realidad nos los inventamos los periodistas. Los inventó un periodista que se llamaba Bill Beckett de The History Onion. ¿Cómo lo inventó? Mira, el 24 de junio del 47 un señor que vendía equipos de extinción de incendios viajaba en su avión sobre las montañas Cascada en Estados Unidos, en la costa oeste, cuando vio 9 objetos brillantes cerca del monte Rainier que volaban en formación. Bajó, aterrizó en Pendleton, en Oregón, y fue a la oficina del FBI porque él creía que eran algún tipo de avión a reacción. Era una época, tenemos que situarnos, en la que en Estados Unidos se temía un ataque soviético, se temía que los soviéticos pudieran desarrollar la bomba atómica y todo eso. Fue a la oficina de la FBI, se la encontró cerrada y fue a la oficina del periódico local y en la redacción habló con un periodista, Bill Beckett, a quien le describió los objetos y le dijo que volaban como platillos lanzados sobre el agua. Y ahí quedó para la historia. Y ahí quedó para la historia. Nosotros hubiéramos dicho mucho más castizamente que son como piedras cuando las tiramos planas, como las tiramos como vuelan, cuando las tiramos contra un río, ¿no? Contra la superficie de un río o contra la superficie del mar. El periodista dijo, por esa ansia nuestra y necesaria siempre de titular, que los objetos que en realidad tenían forma de boomerang tenían forma de platillo volante, y efectivamente ahí quedó la historia y la gente empezó a ver platillos volantes. es una más de las cosas curiosas de la historia, ¿no? Sí, ciertamente es curioso. Entonces, en poco más de un mes, a partir de ese momento, pasó todo o casi todo lo que en la memoria colectiva se relaciona con los ovnis, el secretismo gubernamental, el accidente de Roswell y todo eso. ¿Y qué hay de verdad? Por ejemplo, el accidente de Roswell, que es uno de los supuestos casos más documentados de la visita de alienígenas. ¿Esto es una barbaridad, es una mentira o hay algo de cierto en todo? Bueno, cuando pasó el accidente de Roswell, había un periodista, un editor de ciencia ficción, Ray Palmer, que estaba intentando sacar dinero ya de la observación primera de este señor de Kenneth Arnold. Pasa el accidente de Roswell, inmediatamente se presenta en la prensa local del pueblo de Roswell como que la base aérea ha recuperado los restos de un platillo volante. El ejército se retracta poco después y dice que no, que son restos de un globo, y presenta unos restos de madera de barco y de papel de aluminio. Claro, es un poco difícil pensar que los alienígenas viajen en madera de barco y papel de aluminio. Complicado, sí. Complicado. Pero y en ese momento el caso se diluye y nadie cree en él, ni el editor este que quería sacar dinero del negocio. La gente empieza a creer en él cuando a finales de los años 70, a principios de los 80, Charles Berlitz, que es el gran comerciante del fenómeno del Triángulo de las Bermudas, recupera el caso Roswell, encuentra testigos y recuenta la historia como nadie la había contado. Se empiezan a encontrar testigos, hay gente que en realidad nunca había aparecido allí, y es decir, lo que nadie se creía en el 47, luego nos lo creemos por el marketing de Berlitz, que no nos olvidemos, hizo a todo el mundo que se creyera que en el Triángulo de las Bermudas desaparecían barcos y aviones, cuando todo el mundo, todos los españoles que van a Estados Unidos y al Caribe pasan por allí, y yo creo que casi nadie desaparece. Toman el sol estupendamente, sí. Claro, ver Roswell, y estamos viendo imágenes ahora del museo de Roswell, ¿no? Es una especie de Disneylandia de los extraterrestres. Un gran negocio, aparte de todo. Un fantástico negocio, sí. Es una especie como Lourdes, pero en los ovnis. En alienígena. Exacto.
En cualquier caso, siendo descreídos, como parece que es usted, ciertamente, ante todos estos casos, ¿hay alguno en el que se puedan generar al menos una mínima duda? Vamos a ver, si me estás hablando de visitas extraterrestres, no tenemos pruebas. Una afirmación extraordinaria como esa exigiría pruebas extraordinarias. Eso no quiere decir que no merezca la pena estudiar el fenómeno. Hay muchísima gente, entre ellas hoy varios de los que van a hablar esta tarde en Bilbao, que lo están estudiando porque es una creencia y hay que saber dónde surgen las creencias. Pensemos que los ovnis, todo lo que hay en los ovnis ha sido antes escrito por la ciencia ficción y no al revés. Cuando la película fantástica Ultimátum a la Tierra llega a las pantallas en 1952-53, no me acuerdo exactamente, llega antes el mensaje del extraterrestre que dice tener cuidado con las bombas atómicas que el primer contactado con extraterrestres que dice que hay que tener cuidado con las bombas atómicas. La primera abducción, el primer secuestro de humanos por extraterrestres está en un cómic de Bull Rogers de 1930. La primera abducción en la vida real no aparece hasta 1961 y no se publicita hasta 1966. Pero merece la pena, es muy interesante ver cómo todo este tipo de creencias, los ovnis, la parapsicología, los continentes perdidos como la Atlántida, están en nuestra sociedad. Por eso la Universidad del País Vasco, en colaboración con el Correo y con la organización Círculo Escéptico, pues hemos creído que es el momento idóneo ahora de explorar esto, ¿no? 60 años después, y que la gente pregunte, porque uno de los problemas que hay es que en la ufología, como en muchas de estas logías, lo que hay en las librerías es marketing. Claro. Y quienes realmente, digamos que la credibilidad de los autores es inversamente proporcional a sus ventas. En cualquier caso, imaginemos que no existen los ovnis, los platillos volantes. Sí. Eso no tiene por qué significar que no existan seres extraterrestres. Efectivamente, Vicente. Son dos cuestiones absolutamente diferentes. La NASA y todo el mundo sabe está buscando vida en Marte, por ejemplo, ¿no? Estamos intentando escuchar si hay señales de radio o de televisión como esta procedentes de otros planetas lejanos, pero hay que pensar que el universo es inmensamente grande y que todo está inmensamente lejano. Para hacernos una idea, la estrella más próxima está a 4 años luz, la estrella. Eso quiere decir que tardarían 4 años en llegar aquí viajando a 300.000 kilómetros por segundo, que es la distancia más o menos que separa la Tierra de la Luna. Venir aquí para asustar a un campesino y salir corriendo es como si yo digo, vamos a tomarnos un sake, me voy a Japón en el avión, bajo en el avión, me tomo el sake en el aeropuerto y vuelvo a montar. Es un poco ridículo. Pero eso no quiere decir, puede haber vida en otros mundos, perfectamente. De hecho sería un descubrimiento fantástico, porque toda la vida en la Tierra está basada en la misma arquitectura. Nosotros, las hormigas y los grandes árboles, estamos hechos de los mismos ladrillos. Se encuentra vida en Marte diferente, sería un descubrimiento impresionante. Pero luego hay que pensar que el paso siguiente es, hace falta vida, pero hace falta vida inteligente y vida que desarrolle una civilización tecnológica. Nosotros somos capaces de viajar a otros mundos cercanitos, cierto es, desde hace no mucho tiempo. ¿Seremos capaces de sobrevivir a todos los descubrimientos que hacemos? ¿Nos autodestruiremos? Esto se preguntaba Carl Sagan hace ya muchos años, ¿no? Es una pregunta que sigue viva. En cualquier caso, esto va a parecer como lo de las brujas en Galicia, ¿no? Que no existen, pero a verlas haylas. No, y a verlos hay en cualquier momento cuando miremos al cielo. Y además la gente, cuando uno le convencen de que puede ver algo, o cuando uno crea que puede ver algo, lo ve. Pero para ver algo es preciso creerlo. Acuérdate de la tostada famosa con la Virgen María que se subastó en eBay por $20 mil dólares. ¿Te acuerdas perfectamente, verdad? Hay de todo, sí, ciertamente. Pues entonces, pero solo veía a la Virgen una señora que creía en ella. A nadie se le presenta a la Virgen si no cree, a nadie se le presenta a los extraterrestres si no creen en ellos. Luis Alfonso Gámez, gracias por estar en la Mirada Crítica. Buenos días. Muchas gracias a vosotros. ¿Habéis visto ovnis últimamente o no? Pues no, pero me ha encantado la descripción que ha hecho este periodista realista, punto escéptica. A mí me ha quitado cualquier duda, francamente. Yo leí una novela en los años 70, bueno, era un ensayo, ¿os acordáis? Aquello de Tumbas y Sabios, que después la llevaron al cine también y me planté, entonces ya... Hasta aquí llegaron las aguas. Hasta aquí llegaron, no me interesó. A mí la ciencia ficción, los ovnis, es del tipo de películas, libros, cómics que más me gustan muchísimo. Y siempre he pensado, hombre, que parece, como dice Ram, mucho despilfarro de universo para solo esta vida inteligente pequeñita que hay en la Tierra.
pero verdaderamente son creencias lo que cada uno queramos creer. Si hubiera pruebas, sería portada, ¿eh? Si alguien no hubiera dicho que vio los platillos volantes, nos hubiéramos quedado sin ver ET, por ejemplo. Claro, fíjate que encuentros en la tercera Hubiera sido un fase. desastre. Bueno, vamos a irnos de nuevo hasta aquí al Código de Estómago porque tenemos más cosas de las que hablar hoy. Yo esto para empezar y para continuar, porque es de